Bueno, la interpretación de las Escrituras durante la Edad de la Reforma, aproximadamente en el año 1500 es cuando esto sucede. ¿Cuál era la situación histórica que se vivía? Bueno, como vimos en las clases pasadas, la iglesia cristiana se expandió durante los primeros 300 años en medio de persecuciones. Estuvimos viendo a los padres apostólicos, los primeros cristianos en escribir, en dejarnos escritos. Después vemos que con Constantino, en el decreto de Milán, se deja de perseguir a los cristianos. Y luego con Teodosio I, emperador romano, en el año 380 se establece el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Y bueno, hay un desarrollo histórico en la época medieval. Vimos también la filosofía de San Agustín de Hipona, cómo fue muy formativa en la historia de la iglesia, comenzando también desde Orígenes, que las escrituras se interpretaron de una forma muy alegórica durante este periodo de tiempo. Y vimos también cómo se fue desarrollando el concepto de lo que después sería la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, es universal, y la palabra universal significa católico. Se escribe católico en griego y en latín. Y cuando la Iglesia de Cristo se expandió, al surgir falsas doctrinas, la Iglesia enfatizó su universalidad o su catolicidad, lo que la Iglesia entera creía en todas partes. Pero bueno, fue un proceso en el que se fue desarrollando el papado y en el que se fue desarrollando muchas de las convicciones que ahora forman parte de la Iglesia Católica Romana. Y es en este periodo medieval donde empieza a haber un movimiento entre creyentes de la misma iglesia, entre ellos sacerdotes o personas como Martín Lutero, que era un monje de la orden de San Agustín, agustino, y también personas muy preparadas en las escrituras que deseaban reformar la iglesia y estaban dolidos en su corazón de ver que la iglesia estaba en un oscurantismo medieval. Existía mucho analfabetismo bíblico, la gente desconocía las escrituras. En el siglo V, San Jerónimo tradujo las escrituras al latín, y el latín se convirtió en el idioma oficial de la iglesia durante más de 1000 años. Y la gente expandida en el Imperio Romano, muchos de ellos no hablaban el latín, así que no podían tener acceso a la palabra de Dios. Y bueno, claro que siempre continuó la iglesia expandida en la parte este del imperio, lo que hoy se conoce como la iglesia ortodoxa, la iglesia copta o cóptica en Egipto, la iglesia en Siria, y esta es la iglesia que después se expande a los países eslavos como Rusia, Ucrania, y es el cristianismo ortodoxo que siempre fue parte. Ahí es donde surge el cristianismo, de hecho en el este del imperio, no en el oeste del imperio, pero había, y en ese caso ellos sí tenían las escrituras en el idioma original, en el griego, y ellos mismos hablaban el idioma griego, aunque había regiones donde no hablaban el griego. Había tremenda ignorancia de las escrituras en este periodo. Iniciaba la época del Renacimiento, descubrimiento de manuscritos bíblicos griegos, porque recuerden que las escrituras estaban en otro idioma, habían sido traducidas al latín. Entonces, cuando se descubre la Biblia en su idioma original y se descubren los clásicos de la antigüedad griega y descubren el griego koine, el griego común del primer siglo en el que se escribió el Nuevo Testamento, empieza a haber se le llama el Renacimiento porque era como el volver a nacer de las naciones intelectualmente al redescubrir manuscritos de la antigüedad. Entonces, esa es la situación que se vivía. A esta época hay una forma de estudiar que se le conoce como el humanismo del Renacimiento o renacentista. Fue un renacimiento en el estudio de la antigüedad clásica, y esto surgió primero en Italia. O sea, vemos las grandes pinturas, inclusive en la Capilla Sixtina del Vaticano, son obras del Renacimiento, donde vemos las pinturas, vemos de Leonardo da Vinci, de Rafael, y vemos, por ejemplo, Dios tocando, una famosa pintura donde Dios está tocando al ser humano, donde se encuentran en la creación Adán y Dios. Pero estas pinturas famosas de la Capilla Sixtina del Vaticano son obras del Renacimiento, y por eso surgió pues en Italia y se expandió por toda Europa en los siglos XVI, en los siglos XIV, XV y XVI. El término humanista en italiano se refería a profesores y estudiantes de las ciencias de las humanidades.
que comprendía la ciencia de gramática, del idioma, retórica, el arte de la persuasión a través de poder dar un discurso que persuadía a los oyentes, la historia, la poesía, la filosofía moral. Esto por eso se le llamaba el periodo, esto se le llamaba humanismo. Es interesante porque en nuestros tiempos, en círculos cristianos, se habla del humanismo de una forma despectivo. Como no, tú eres humanista, como que le robas a Dios la posición que Dios soberanamente tiene y estás poniendo al ser humano en el centro. Pero en realidad, cuando surgió este término, no era un término negativo. Durante este periodo del Renacimiento, la mayoría de los renacentistas, de los humanistas, eran cristianos. Su ocupación era purificar y renovar el cristianismo, es lo que querían hacer, volver a los idiomas originales de la Biblia, y no su propósito no era destruir el cristianismo. Después, este término tuvo otras connotaciones, que empezó a referirse a sacar a Dios de la vida y poner al hombre en el centro, pero no fue el origen de este término del humanismo. Su visión era volver a las fuentes, a la simplicidad del Nuevo Testamento, pasando por alto las complejidades de la teología medieval, porque en la teología medieval hubo discusiones, imagínese usted, hasta cuántos que si los ángeles no tienen cuerpo como nosotros, sino que son seres espirituales, cuántos ángeles pueden danzar en la punta de un alfiler. Imagínate qué pregunta tan absurda, ¿no? Pero había debates teológicos basados en filosofía medieval, en filosofía platónica, y lo que buscaba el humanismo es volvamos a las fuentes, volvamos a el Nuevo Testamento como Dios lo inspiró escrito, volvamos a la simplicidad del Nuevo Testamento. Bueno, a eso yo digo un rotundo amén, porque yo creo que muchas de las complejidades de nuestros tiempos surgen cuando nos apartamos de la palabra de Dios. Recuerda la exhortación que el apóstol Pablo le da a los corintios. Le dice de que no vayamos más allá de lo que está escrito. Cuando vamos más allá de lo que está escrito, damos pie a todo tipo de enseñanzas que se desvían de la palabra de Dios. En nuestro tiempo hay muchas iglesias que están practicando prácticas que no son basadas en la Biblia, sino basadas en especulaciones. Hace poquito hablaba con unos queridos amigos en Cristo que estamos haciendo una amistad y les compartía precisamente hablando de la guerra espiritual. Recuerdo cuando yo era un joven, leí un libro que se llamaba Rompiendo las Cadenas, de Neil T. Anderson. Y en este libro habla de que hay maldiciones generacionales que nosotros podemos traer de nuestros abuelos, padres, de nuestros ancestros. Y este libro te anima como creyente a romper esas maldiciones generacionales. Entonces puede ser que tú estés batallando con algún pecado en tu vida, con alguna situación de adicción y tú dices, ¿por qué batallo si ya soy un hijo de Dios, si ya le entregué mi vida a Cristo? Y la realidad, la respuesta bíblica, la respuesta que Dios nos da, es que tenemos que someternos a Dios, quitarnos la naturaleza de del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos y vestirnos de la nueva naturaleza que Dios nos ha dado, que es según Dios. La Biblia nos habla de la necesidad de pelear la guerra espiritual a través de ponernos el casco de la salvación, nuestra identidad en Cristo, el escudo de la fe. Que nos agarremos de la mano de Dios y le creamos a Él y que no dejemos que Satanás nos ataque con pensamientos o con ideas que no vienen de Dios ni de su palabra. Que nos pongamos el cinto de la verdad, la coraza de santidad, de justicia. Pero hoy en día muchos están hablando de una guerra espiritual que no es bíblica. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que cuando era joven decía, bueno, a lo mejor yo tengo maldiciones que tengo que romper en el nombre de Jesús, renunciar a ellas. Pero cuando te pones a pensar, dices, espérate, ¿cuándo Jesús nos habló que teníamos nosotros que romper maldiciones generacionales? ¿Cuándo enseñó eso el apóstol Pablo, el apóstol Pedro? Y te das cuenta que ninguna parte de la Biblia dice eso. Solamente en Éxodo 20 dice Dios que nos apartemos de la idolatría porque Dios es un Dios celoso que visita la maldad de padres sobre hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que desprecian a Dios. Lo único que Dios está diciendo es que Él conoce la maldad
y cómo la maldad influencia a las siguientes generaciones, y él conoce que abuelos, padres e hijos han pecado contra Dios y necesitan volverse a Dios y ser fieles en adorarle. Eso es todo. Entonces no hay tal cosa como que hay maldiciones generacionales que yo tengo que romper. Por lo menos revelado en la Escritura no lo hay. Entonces dice la Biblia que si el Hijo de Dios nos libertare, seremos verdaderamente libres. Pero sin embargo, ese libro es un bestseller y tienes a muchos cristianos aconsejando de que si estamos en Cristo no es suficiente, que hay que romper maldiciones generacionales. Y así como eso, la Iglesia Católica Romana en nuestros tiempos, podemos ver claramente el desarrollo histórico de cómo van adoptando teorías, cómo va creciendo, por ejemplo, la Mariología, la doctrina de la Virgen María, al grado de rezar a ella o hacerla una intercesora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y ves que se vuelve ese respeto a los santos de la antigüedad, se comienza a hacer una idolatría dentro del cristianismo. Idolatría es poner a cualquier ser en el lugar que solamente Dios debe ocupar. Y aunque la teología católica romana oficial sabe que solamente se adora a Dios, en la práctica muchos católicos romanos están practicando una vida de idolatría y no conocen a Dios tristemente, no tienen una relación con Dios a través de Jesucristo, sabiendo que sus pecados han sido ya limpiados y perdonados. Entonces, durante el Renacimiento, los creyentes cristianos querían volver a la simplicidad del Nuevo Testamento. Es bien importante eso. Cuando tú lees el Nuevo Testamento, tú no llegas a la conclusión de decir, oh, sí es cierto, aquí dice que hay un papa y que después de Pedro vendrían otros y que hay 7 sacramentos y que no, tienes que sacar de aquí y de allá y crear una teología para poder llegar a esas conclusiones. Por ejemplo, en nuestro tiempo, raíces hebreas, ¿no? Raíces hebreas es una falsa doctrina que surgió en la década más del año 2000, aunque comenzó con un libro en 1988, entre el movimiento de judíos mesiánicos surgió, y este movimiento que se dio a conocer mucho en las redes sociales, sobre todo en la década pasada, muchos cristianos se han dejado engañar y piensan de que no hay que llamarle a Jesús Jesús, sino Yeshua o Yeshua HaMashiach, y se olvidan que Dios, creo que son 973 veces el Nuevo Testamento le llama a Jesús Jesús. Ni una vez le llama Yeshua, y son alrededor de 983 veces que a Dios le llama Teos, no le llama Elohim como el Antiguo Testamento. Elohim en hebreo es Dios, pero hoy tienes a muchas personas que dicen no, el Eterno, se refieren a Dios como el Eterno o como Elohim, y cuando leen el Nuevo Testamento, cuando dice Dios, le cambian el nombre y dicen Elohim, cuando dice Jesús le cambian el nombre y ponen Yeshua. Pero eso es algo que no viene de una simple lectura del Nuevo Testamento, ni siquiera vendría de una lectura del griego, porque en el griego no utiliza los nombres en hebreo. Y Dios reveló su verdad en griego, no en hebreo. Entonces, el problema es que muchos llegan a una convicción tal y dicen, oh, sí, es que el cristianismo se perdió, abrazó el mundo grecorromano, se apostataron de la verdadera fe, pero nosotros estamos para guardar la Torá y tenemos que circuncidarnos y tenemos que guardar el Shabbat y las fiestas. Y tú dices, espérate, si leyeras solo el Nuevo Testamento, ¿llegarías a esa conclusión? Y la verdad es que no llegarías a esa conclusión, porque en todo el Nuevo Testamento no hay un solo mandato a guardar siquiera el sábado, aunque haya 200 mandatos del sábado en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque dice Colosenses 2:16 que nadie nos juzgue por no guardar sábado o las fiestas. Dice que todo eso era sombra de lo que habría de venir, pero la realidad es Cristo. Y lo mismo sucede en la doctrina calvinista, que muchos hermanos en Cristo creen en esa doctrina con todo su corazón, creyendo que es la posición de la Biblia misma. La realidad es que nadie lee el Nuevo Testamento y solito llega a la conclusión y dice, no, sí, Dios solo escogió a algunos y realmente no toda la gente puede responder a Dios porque Dios no los escogió para salvación. No, si lees el Nuevo Testamento, terminas con la categórica conclusión de que Dios amó de tal manera al mundo que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos se salven. Y eso basado en el consistente mensaje del Nuevo Testamento. Entonces, lo que sucede en nuestros tiempos es que muchos llegan a descubrimientos de sistemas teológicos
basados en un pasaje por allá, otro por acá, no toman en cuenta bien el contexto en el que están los pasajes y entonces enseñan imponen sobre la Biblia sus lentes o su marco teológico, pero es un marco que leyendo la Biblia en sí mismo no llegarías a esa conclusión. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Hay que volver a la simplicidad del Nuevo Testamento.